día. Bien. ¿Cómo andan? Ya el próximo viernes es el práctico de la unidad 3, ¿sí? ¿Cómo están con la unidad 3? Arrancando, profe, sinceramente. ¿Sí? Bueno, Igual. es más corta esta unidad, ¿sí? Poniéndonos al día, armamos un grupo de estudio, así que nos estamos conectando. A algunos yo les paso el link ahora si alguno quiere sumarse. Ah, qué bueno, me gusta eso. Pero usan los grupos de estudio para crecer, ¿sí? O sea que usen los grupos para ir debatiendo, para ir, bueno, si alguien no entiende, explicarle los conceptos, para ir debatiendo, para ir, digamos, afianzando el espíritu crítico. Eso es lo interesante. Así, y no que sea para sustituir yo estudio esto o estudiar aquello, ¿sí? Porque eso no sirve. No. Entonces, los grupos de estudios son en realidad muy buenos y muy efectivos si se usan bien, pero también pueden ser muy perjudiciales si se los usa mal. Entonces, bueno, ahí Paloma les pasa el link y ustedes van trabajando ahí juntos. Bueno, vamos a trabajar los últimos textos. Voy a hacer un pequeño repaso de la unidad 3 y ahí vamos a retomar algunas nociones y también los textos que nos faltaban y algunas cosas que me gustaría ir comentando. Bien. Profe, Sí. disculpe que la moleste, mi nombre es Joel, soy de la Secretaría de Género. Ah, bueno, sí, me habían dicho eso de que iba a participar alguien de la Secretaría de Género. Bueno, entonces te vamos a dar unos 10 minutitos, no más, para Sí, que vos... sí, soy, así que no lo que vos querías decir. Sí, adelante. Bien, no sé si pudiera compartir algo, usted me dice si sí o si no. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, claro. Perfecto. Bueno, ¿se ve? Sí. Sí, se ve. Sí. Bueno, mi nombre es Joel. Muchas gracias a la profe por darnos estos minutitos. Queríamos pasar desde la Prosecretaría de Género, Diversidad y Feminismo, un poco para contarles de qué se trata, el trabajo que está haciendo y que también sepan cada uno de los que está acá que es un recurso que tienen como estudiantes. Bueno, es importante que sepamos que nuestra Facultad de Psicología tiene una Prosecretaría de Género, Diversidad y Feminismo, el cual está a cargo de la doctora Imhoff y la doctora Celetti, y de un equipo de gente que estamos colaborando con la Secretaría. La Secretaría está compuesta de 4 ejes fundamentales. Uno es la capacitación y sensibilización, donde el objetivo es capacitar y sensibilizar a integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de Psicología a través de espacios orientados al tratamiento de distintas temáticas vinculadas con la perspectiva de género y problemáticas sociales articuladas al género. Verán que desde este lugar se dan cursos para docentes y no docentes, ahí verán ustedes los cursos que se fueron dando. Se dan cursos para, bueno, más de los cursos que se fueron dando para este claustro. Además, bueno, en esta área se está ofreciendo cursos que tienen que ver con la implementación de la ley Micaela en la universidad. Así también tenemos cursos para graduados, irán viendo los cursos que estamos dando, y cursos para estudiantes que se dan durante el desarrollo del año. Durante esta etapa se está brindando el curso de introducción a la problemática de las violencias de género. Este se reeditará más adelante. Y a la vez también hay talleres que se fueron dando durante el año. Ustedes en el ingreso seguramente pudieron ver algunos de estos. Y hay otros que también se están desarrollando y se van a desarrollar más adelante. Además,
también tiene un eje de extensión, el cual consiste en colaborar al debate público desde una perspectiva de género a través de la generación de actividades dirigidas a la comunidad universitaria y principalmente y a la extrauniversitaria. Bueno, ustedes verán que en el canal de YouTube se fueron desarrollando muchos conversatorios, charlas y talleres ya desde que estamos cuando era la presencialidad se lo hacía y ahora también en la virtualidad desde el año pasado y este año se utilizan mucho las redes sociales y bueno, el canal de YouTube de la Facultad de Psicología. Y bueno, acá verán distintas temáticas que se fueron abordando con referentes del tema. Y todo eso lo encontrarán también en el canal de YouTube de la facultad. Ustedes entran al canal y van a la parte de canales y encontrarán todas estas charlas que quedaron ahí guardadas. Así también se desarrollaron distintas actividades como estas que tienen como objetivo difundir la ESI. Y bueno, y fechas especiales donde se realizan algunas efemérides feministas. Otro punto que tenemos en extensión tiene que ver con los servicios de atención psicológica con perspectiva de género a poblaciones específicas. Bueno, la facultad tiene un programa de asistencia integral para personas trans. Ustedes se pueden comunicar a ese mail, programastrans@psicología.unc.edu.ar para pedir o un espacio o solicitar mayor tipo de información. Este mail ustedes lo pueden sociabilizar también. Aparte de, en este eje de extensión, hay otros objetivos que tienen que ver con visibilizar las investigaciones que se fueron dando en torno a estos temas, y bueno, ahí irán viendo distintas actividades que también se realizaron y se realizan este año también. Además, otro eje tiene que ver con la facultad inclusiva, la que consiste en promover diferentes iniciativas orientadas a convertir a nuestra facultad y universidad en una comunidad inclusiva y sensible. Bueno, en torno a esto se fueron reglamentando, por ejemplo, las licencias de estudiantes con perspectiva de género dentro del entorno de nuestra facultad, licencia por violencia de género, licencia por interrupción del embarazo y licencia para progenitoras no gestantes. Así también se reglamentó el uso del lenguaje no sexista, como también se elevó una propuesta al Honorable Consejo sobre licencia con perspectiva de género para becarios y becarias de ciencia y técnica de la UNC. En el espacio de presencialidad se hizo distintas intervenciones en relación a los cambiadores, a los baños mixtos, y también otro eje, el cual también tiene suma relevancia, como los anteriores, que es importante que tengan en cuenta, es que la Secretaría también tiene el objetivo de un eje de prevención y abordaje a las violencias de género, que ofrece un espacio de abordaje, asesoramiento, difusión del plan de acciones para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en la UNC y en nuestra facultad. A continuación tendrán una placa donde están los distintos medios de contacto donde ustedes pueden sacarle una captura de pantalla, a los cuales pueden comunicarse si conocen a alguien o si están pasando por una situación de violencia de género. Dejo ahí 2 segundos. En relación a esto, se ha hecho un relevamiento de violencia de género en nuestra facultad y se están realizando ciertos talleres que invitamos a ir participando, donde se están mostrando los datos y resultados, y durante el año también se irá sociabilizando la información que se recapituló en ese contexto. Bueno, ahí tienen a continuación los talleres de violencia de género que hablamos antes, y bueno, el de 23 de junio, que ya pasó, que era para estudiantes y graduados, bueno, el de taller para no docentes y para docentes e investigadores. Estos talleres se irán reeditando durante el año. Otras actividades, como la del 8M, como
estas que verán a continuación. Finalmente, poder decirles que toda esta información también está dentro de la página de la Facultad de Psicología, en la parte de Prosecretaría de Género, Diversidad y Feminismo, y los invitamos que puedan estar sumándose a las actividades, los estamos esperando, y ahí está el mail de contacto. Agradezco mucho a la profesora del espacio, y bueno, que tengan una buena jornada. Muchas gracias por la información. Ahí vi que hacían una pregunta, no llegué a leerla y no puedo leerla yo. Si alguien la puede leer para plantearla, que era sobre si un determinado servicio era restringido solo a Córdoba capital. Entiendo que como el servicio se ocupan las personas, hay un grupo de personas ocupadas del servicio, lo ideal sería que te puedas comunicar. Esa información precisa no la tengo, pero bueno, no hay problema comunicarte a ese número y a ese contacto, y seguramente a la brevedad te dirá. Bueno, muchísimas gracias por la información. Gracias, profe, por el espacio. Que tengan buena jornada. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, vamos nosotros entonces. Habíamos visto entonces la ilustración, habíamos visto cómo Kant define la ilustración como este mandato de usar el propio entendimiento y no permitir que otro piense por nosotros. ¿Sí? Básicamente ese era el mandato, porque si otro piensa por nosotros, entonces ese otro nos está transformando en culpables menores de edad. ¿Sí? Además, Foucault ahí plantea esta distinción entre lo que sería ontología de la actualidad y analítica de la verdad, donde en la analítica de la verdad presenta un modelo de racionalidad que se fundamenta en la ciencia, que es lo que nosotros estudiamos en la crítica de la razón pura, y esta ontología de la verdad, que es en este texto, que es la ilustración y también el texto sobre la revolución, donde justamente allí Kant se estaría preguntando no por un rasgo universal, sino que es una pregunta más bien histórica, cómo es la situación actual en la cual está viviendo él, ¿sí? Si bien Foucault lo plantea como dos tradiciones distintas, y hasta se podría pensar que son dos tradiciones distintas, que han, digamos, la epistemología ha tomado parte de una y la filosofía política más parte de la otra, de la ontología de la verdad. Sin embargo, no están tan separadas, porque el análisis que él hace de su propia época y ese mandato de seguir el propio entendimiento es en función de un modelo de racionalidad, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que un poco disentimos con Foucault en pensar que son dos cosas separadas, ¿no? Que no sé si Foucault lo plantea así, pero él lo ve como dos tradiciones críticas. En realidad no son dos tradiciones, sino que están enlazadas. Después habíamos visto el texto de Vigilar y Castigar. Ustedes en él, ya saben, yo acá voy rápido y voy comentando, pero ustedes en el canal de la materia tienen un video por cada texto donde se analizan bien los textos en detalle, ¿sí? Acá los comentamos y analizamos otros elementos para que ustedes puedan complementar los que ya tienen. Bien, habíamos incluido en esta unidad también el texto de Vigilar y Castigar, y en este texto de Vigilar y Castigar lo que vemos es cómo el poder genera la sujeción. Es decir, que aquí tenemos una noción de sujeto en el sentido de sujeto como sujetado, ¿sí?
El poder, la estrategia o el dispositivo de poder que analiza acá es el poder disciplinario, y cómo ese poder disciplinario genera justamente esa sujeción y cómo lo hace trabajando sobre el cuerpo, ¿sí? Ahí habíamos visto que hay una relación entre un saber, todos los saberes que se producen en función de estos objetivos del poder, y después las instituciones, cómo esas instituciones se van organizando y se van planteando alcanzar estos objetivos a partir de estos reglamentos, a partir de todas las prácticas que definen a cada institución. Entonces, se enlazan las instituciones con estos saberes, y el objetivo es poder crear cuerpos que sean cuerpos dóciles. O sea que este dispositivo produce cuerpos. Cuerpos dóciles. Es decir, que aquí lo que vamos a tener a través de estos cuerpos dóciles es un sujeto sujetado, y aparentemente en este texto Foucault no nos daría muchas chances de la emancipación, que es lo que le critica Alemann en el texto que nosotros ya vimos. Sería bueno que enlacen este texto de Vigilar y Castigar con el texto de Alemann, ¿sí? Para ver por qué, digamos, Foucault aquí no nos deja muchas chances para pensar la emancipación. Porque es tan fuerte la sujeción y la producción del cuerpo que se hace muy difícil pensar cómo salir de ese dispositivo, ¿no? Habíamos visto eso del poder disciplinario y cómo ese poder disciplinario va a atravesar muchas de nuestras prácticas, va a estar presente en muchas de nuestras prácticas. Habíamos visto cómo en los colegios, donde hemos sido todos educados, en los colegios secundarios, cómo las instituciones van de alguna forma estructurando nuestro cuerpo para que ese cuerpo sea dócil, ¿sí? Y lo van modelando, ¿sí? Habíamos visto algunas experiencias personales, no sé si alguien quiere comentar alguna experiencia, es más que adoctrinar, ¿sí? Porque del adoctrinamiento, le estoy respondiendo ahí a Natal, del adoctrinamiento uno puede, con pensamiento crítico, salir, pero eso esto no es adoctrinar, ¿sí? Esto es constituirnos, ¿no? Esto es constituirnos, que nuestro cuerpo se constituye. A ver, ahí Carola pide un ejemplo concreto. Yo quiero que, a ver, ustedes le den el ejemplo concreto. A ver. Yo, profe, tengo uno. A ver, Maximilian. Cuando iba a quinto grado en la primaria tenía una profe que creo que era de lengua, pero bueno, tenía una profe que al que hablaba lo hacía parar toda la clase hasta que termine. Todos la conocían por su mala fama de hacer eso. Bueno, perfecto, ¿sí? Eso es, ¿no? O sea, fíjense, un castigo corporal, que no necesariamente es el de golpear, pero sí eso implica un castigo corporal, obligarlo para que justamente pueda mantenerse quieto, porque ¿qué quiere? Que el chico esté quieto, sentado, ¿sí? Y que obedezca, ¿sí? Ese es el objetivo, para poder controlarlo. Paloma, tienes la mano levantada. Sí, sí. Ayer justamente estábamos charlando, pensando en ejemplos, digamos, de esto, del poder disciplinar, cómo nos había afectado, y yo le contaba a las compañeras que muchos años estuve en una agencia de modelos y que era muy impresionante, o sea, estuve revisando imágenes y todo, toda la cuestión de lo meticuloso. Por ejemplo, con las medidas, yo tenía, por ejemplo, imágenes que le entregaba a los clientes, unos cartoncitos con fotos mías y todas las medidas de distintas partes del cuerpo,
el talle de zapatos, el color de pelo, de ojos, y existían como un montón de formas ahí de medición, ya sea desde centímetros hasta balanzas o fotos, y después hacíamos como una interrelación de cómo, por ejemplo, con el activismo gordo, cómo el sistema también lo ha ido reabsorbiendo a eso, y vemos, no sé, por ejemplo, campañas de Victoria's Secret poniendo una imagen de una chica que tiene 5 kilos más que las otras que viene presentando. Y bueno, entonces surgieron todas las relaciones con el texto de Aleman, muy, muy interesante. Ajá, muy bien. A ver, Marcos, antes que te dé la palabra, creo que Solange estaba levantando la mano, no sé, hace un rato me dijo acá. Hola, profe. Sí, bueno, era respecto a lo que habíamos hablado en la clase pasada. Yo trabajo en una empresa bastante grande y uno de los reglamentos, en el reglamento, perdón, indica algunas cuestiones sobre la ropa, como por ejemplo, está prohibido ir con ropa deportiva o con calzado que no sea zapatillas o un calzado formal, no se puede ingresar de gorra. Y el año pasado, antes de la pandemia, hubo una situación particular con una chica a la que todos le llamábamos la chica del top, porque era como una revolucionaria dentro de la empresa, ya que ella siempre iba todos los días con un topcito diferente, siempre se le veía el ombligo a ella, y todos los días en la puerta el guardia de seguridad la retaba, todos los días. Y ella todos los días iba lo mismo con su topsito, hasta que una vez no la dejaban entrar. No la dejaban entrar a la empresa, la querían apercibir y demás, y fue muy lindo ver como muchas otras chicas que no, por ejemplo, no compartían la vestimenta que ella llevaba, porque ellas vestían formal, por ejemplo, para el trabajo, la defendieron y la hicieron entrar a la empresa igualmente, evitando que el guardia la retuviera en la puerta, inclusive personas que no la conocían, la dejaron entrar, digamos, y bueno, la percibieron y demás, porque en el reglamento decía que no podés ir con esa vestimenta, pero lo paradójico de todo es que ella, hasta el último día antes de la pandemia, siguió vistiendo como se le cantaba, digamos, y bueno, más allá de los retos que todos los días se comía pobre de los jefes y demás, eso es una cuestión que cuando usted compartió la clase pasada, yo me acordé de ese día y de cómo justamente a los varones nada más por ahí los molestaban con el tema de la gorra y demás, pero a ella la detuvieron en la puerta, no la dejaban pasar, la percibieron, y bueno, se me vino justamente ese ejemplo a la cabeza con lo que veníamos conversando, nada más. Sí, muy interesante el ejemplo y cómo las formas de resistencia a veces toman formas insospechadas. Marco, sí, ¿querías comentar algo? No, que el ejemplo, la compañera que pidió el ejemplo, digamos, para mí la vida entera es el ejemplo. Es como, no sé, la cotidianidad de la escuela, al menos antes de la pandemia, no sé, ahora seguramente la escuela se está modificando, digamos, pero la totalidad del dispositivo escolar, todo eso es un ejemplo, digamos, no sé cómo decirlo, nosotros somos el ejemplo, nuestro cuerpo es el ejemplo de que la docilidad es lo primero que nos sale, ¿no? Que hemos incorporado a tal punto que es, nada de ello, pero digo, es el primer gesto de nuestro cuerpo es la obediencia casi siempre, digamos. Entonces, como en vez de concentrarnos en las excepciones, la normalidad, digamos, es la docilidad. Sí, Qué buen ejemplo ese. acá el ejemplo que ponía Solange es un ejemplo interesante porque, o sea, ante la respuesta
mejor dicho, ante la pregunta de Aleman de si, bueno, ese sujeto tan sujetado no deja ninguna forma, bueno, ahí podemos tomar esta idea de Foucault de que si, donde hay poder hay resistencia y, bueno, y a veces las formas de resistencia pueden tomar, digamos, caminos distintos, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? O sea, sí, nosotros, digamos, cuando nosotros hablamos de normalidad, ¿sí? Esa idea de normalidad es atravesada por, digamos, todas esas estrategias y por todo ese dispositivo que es el dispositivo disciplinar, ¿sí? Ahí una compañera dice que se rehúsa a pensarse como un sujeto dócil, pero yo creo que a veces el ego nos engaña, ¿sí? El ego nos hace creer que nosotros no somos dócil, el ego a veces nos hace creer que nosotros somos libres, ¿sí? Y en realidad no lo somos, ¿sí? En realidad pensamos así porque se nos adoctrinó, se nos constituyó para pensar así, ¿sí? Entonces, bueno, yo ahora utilicé la expresión adoctrinar, no es la que más me gusta, pero pueden ver la diferencia entre adoctrinar y constituir, ¿no? El adoctrinar es en el plano del pensamiento, yo produzco que vos pienses de una determinada forma. El constituirte es que vos ni siquiera tenés conciencia, ¿sí? En el adoctrinamiento uno puede llegar a tener conciencia de que, bueno, me hicieron creer esto, ¿sí? Pero acá no. O sea, uno de los rasgos de esta constitución tiene que ver con lo que se llama normalidad. O sea, todo aquello que nosotros consideramos como normal, ¿sí? Es resultado de todas lo que estas nos prácticas. hicieron constituir. ¿Cómo? Claro, No te esto de que, no, justamente esto, agregar un poquito lo que usted dice, lo que creemos como normal, lo normalizado es porque nos lo han constituido. Claro, exactamente. O sea que hay una construcción de eso normal. No es porque normal sea, bueno, algo natural, ¿sí? Entonces, lo naturalizado, lo normal, los consensos, ¿sí? Los consensos, ustedes seguramente van a leer ahí en el texto sobre el neoliberalismo, y ahí tienen justamente los consensos, ver cómo se arma un consenso. Ese texto yo lo puse a propósito para que ustedes vean cómo se arma todo un consenso para apoyar grupos políticos que no necesariamente nos van a beneficiar, ¿sí? Entonces, todo, sí, ahí Marcos dice, sí, la docilidad del cuerpo no es la primer traba para el pensamiento crítico. Sí, seguramente, seguramente, ¿sí? Entonces, es justamente lo que se nos muestra en el texto de Vigilar y Castigar, es cómo se construye el cuerpo, porque ¿cuál es el objetivo de eso? Un cuerpo dócil y productivo, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿no? Un cuerpo dócil y productivo. Es decir, que tenga una fuerza para producir, pero que a la vez sea dócil, que sea obediente. ¿Y cuál es el principal delito? La vagancia, ¿sí? Al vago es al que hay que o hacer algo para incorporarlo al sistema o, bueno, encerrarlo, ¿sí? Entonces, el vago es vago porque está enfermo o porque es delincuente, ¿sí? Entonces, eso es lo que se va produciendo. Pero estas formas de disciplinar, ¿sí? Uno las puede rastrear también en distintos debates que han surgido y debates más actuales, ¿no? Uno de ellos fue cuando se debatió la ley de la legalización del aborto, ¿sí?
más allá de tomar partidos, y no estoy acá queriendo decir si el aborto está bien o está mal, eso es una cuestión personal de cada uno. Lo que sí se debatió es la legalización o no del aborto, que eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, y lo que aquí interesa, ni siquiera me interesa entrar, si bien yo he sido una militante y he apoyado la legalización, pero no me interesa entrar ni siquiera en si esa legalización estaba bien o mal. No es eso lo que me interesa en este punto. Lo que me interesa es ver cómo los argumentos que se utilizaban en contra, ¿sí?, es justamente de disciplinamiento, ¿sí? Entonces, el típico que las mujeres cierran las piernas si no quieren quedar embarazadas es un ejemplo de disciplinamiento, ¿sí? Que, no sé, que consuman anticonceptivos, etc. Es decir, que todos los argumentos que se daban en contra de la legalización eran argumentos, especialmente me interesan los argumentos que utilizaron a algunos miembros de las distintas cámaras y muchos argumentos populares, ¿sí? Entonces, era siempre direccionado al disciplinamiento. Es decir, primero, la maternidad o la gestación, digamos, o esta idea de que la mujer es la única, digamos, responsable de ese embarazo, ¿sí?, que no hay participación de otro ser, que la mujer parece que, no sé, como que todas somos especie de vírgenes María, que por el Espíritu Santo quedamos embarazadas y por eso no tenemos que hacer cargo. Entonces, esos argumentos, que es lo que trabaja el texto de Ceballos, y que justamente es ese autoritarismo el que está detrás de todo eso y que tiene que ver con esa sujeción y esa docilidad que se busca del cuerpo de la mujer. ¿Se entiende? Es decir, que lo que se busca, lo que se pretende es que la mujer con su cuerpo dócil, digamos, tenga un cuerpo dócil, ¿sí? Y hay muchos recursos para eso, desde los más bestiales, como que cierren las piernas, ¿sí?, a cierto romanticismo de la maternidad. El romanticismo de la maternidad es un argumento peligrosísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese romanticismo de la maternidad está totalmente insertado en el poder disciplinario, ¿eh? Entonces, ¿en qué forma creen ustedes que se enlaza el romanticismo de la maternidad con el poder disciplinario? ¿Qué les parece a ustedes? No sé, a ver. A mí me gustó lo que acaba de decir, estoy de acuerdo con el tema de romantizar la maternidad, me parece nefasta. Por ahí es un término medio, no sé, muy a lo Disney, no sé. Hay que estar en el lugar, es subjetivo, y hay que pasar por ese momento. Y bueno, me parece que romantizar la maternidad no va, no, que se normalice me parece como que no sé. Bien. Tipo como adoctrina, como de nuevo, esto de poner el cuerpo dócil. Está bien, muy bien. Ahí Paula creo que había levantado la mano. Sí, a mí en relación a esa pregunta me parece que la maternidad siempre se liga a lo que es del orden natural y que también, digamos, deja por fuera mucho lo que es la construcción, ¿no?, de la maternidad, siempre ese enfoque hacia decirle a la mujer cómo tiene que ser, cómo tiene que hacer la maternidad, incluso como si hubiera una sola forma. Y creo que, digamos,
esa visión por ahí que se establece en relación a la maternidad como algo natural, se pone en jaque, ¿no? Con toda esta cuestión de, por ejemplo, la concepción artificial, in vitro. Creo que había un caso, me acuerdo, me contaban de un chico nacido, creo el primer caso de fertilización in vitro, y que el chico hasta tenía como con este discurso, ¿no? De si era persona o no, que era, digamos, o sea, entre, como que tenía toda esa construcción que por ahí, o sea, que obviamente ya medio de tirándolo en chiste, pero como que se juega eso, ¿no? O sea, si la naturalidad es que hombre y mujer conciben y la maternidad está ligada solamente, digamos, a, bueno, además de las personas trans, pero solamente, digamos, como una visión de la maternidad como algo natural, ¿qué pasa, digamos, con toda esta cuestión de la tecnologización, digamos? Está bien, muy bien. Jennifer, ¿habías levantado la mano? Sí, profe, hola. Buenas. No, para mí que la maternidad, viste, como que le ponen como algo muy propio de la mujer, como que es algo muy, como que vos viniste al mundo para ser madre y esas cosas, y la mujer no vino solamente a, a eso, vino a hacer cosas en este mundo, o sea, hay mujeres que se embarazan en en temprana edad y no ven otros ejes, porque ven ese circuito, como esa corporalidad de que la mujer tiene que tener hijos y que esas cosas y no ver más allá. Y también los riesgos que hay en la maternidad, como los riesgos que puede tener el bebé, los riesgos que puede tener el parto, que no es algo romántico, algo bueno en todo aspecto, digamos. Bien, muy bien. ¿Había alguien más que había levantado la mano, solo que ahora no lo veo? ¿Alguien más había levantado? Yo, profe. Bien, Profe, yo, buen día. También cómo lo naturalizamos la maternidad desde pequeñas y todas las personas lo hacen de decir, bueno, a los 2 años ya le compramos un muñeco y cuando lo alza la nena le dicen ya está lista para ser mamá o mira va a ser una gran mamá y demás. Lo tenemos tan naturalizado, no solamente nosotras, sino todo el mundo y más la gente mayor en decir, bueno, un muñeco para que vaya acostumbrándose a eso. Y no cuestionamos tampoco la parte de decisiones, no se cuestionan las condiciones de la maternidad. Solamente se fijan en que una mujer se reproduzca y no se fijan si están las condiciones psíquicas para hacerlo, económicas, sociales y demás. Sí, exactamente. ¿Hay quién más? Sí, profe, yo quería agregar que respecto a romantizar la maternidad, al poder disciplinar le sirve, ¿no? Le sirve que creamos que tenemos que todo por nuestros hijos, porque como decíamos, produce cuerpos, entonces si produce mujeres dóciles que están dispuestas a maternar, eso se perpetúa en sus hijos y entonces así el sistema sigue funcionando y la rueda sigue girando, ¿no? No les sirve mujeres que se cuestionen si seguir adelante o no con un embarazo o simplemente traer o no hijos a este mundo es productivo para este sistema, porque no va a tener cuerpos que disciplinar si mujeres empiezan a optar por maternar o no, ¿no? Porque no solamente es tener un hijo, sino cualquier tipo de mirada maternal sobre otro, ¿no? Eso es lo que yo, o lo que pienso respecto a esto de romantizar la maternidad. Exactamente. Allí, una manito levantada. Sí, Yo, creo profe. que, Disculpe. creo que Sí, también esto como tres. creo que también esto de romantizar la maternidad tiene mucho que ver con quitarle responsabilidad al hombre y que está como atravesada capaz por una mirada patriarcal, porque sería como, bueno, vos mujer, ocupate de los hijos, que nosotros los hombres nos ocupamos de las cosas importantes, por decirlo de alguna manera. Muy Sería bien, como sí. reducir a la mujer al ámbito privado, digamos, el hombre siempre en el ámbito público y la mujer en el ámbito privado.
Sí, es reproducir ese esquema. Ahí tengo algunas manitos ahí. ¿Quién más? ¿Quién más tiene levantada la mano y no ha hablado todavía? Yo, profesora, A ¿cómo ver, está? ¿qué tal? Bueno, pienso que esto del poder, el poder disciplinar cuenta como con agentes de fiscalización y control en la población. La misma gente, así como hablaba de los debates en favor y en contra del aborto, es la que acorrala al distinto, a la distinta. Si está embarazada, lo tiene que tener. Si tiene muchos hijos, ¿con qué le va a dar de comer? Hay como un doble discurso en los mismos que están en contra, hablando del tema del aborto, con respecto a las mujeres. O sea la decisión que tome, siempre va a ser cuestionada. Está cuestionada. Yo recuerdo que cuando no salió aprobada la primera vez la ley, comenté, no, después no las quiero ver quejarse cuando ven una madre con muchos hijos en la calle, porque está esa doble moral, por utilizar una palabra que no es correcta del todo, que obliga a la maternidad y al mismo tiempo una madre con muchos chicos la castiga porque no preveó, no se cuidó y trae tantos chicos al mundo. También el mandato de todos los hijos que Dios te mande, hay que recibirlos. Estamos acorralades entre nosotros mismos. O sea, el poder disciplinar es tan efectivo que entre nosotros mismos nos estamos acusando, señalando, cuestionando, acorralando. Esa es mi percepción. Ajá, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más tenía la mano levantada? Pablo, ¿querías decir algo? Había alguien más, pero que ahora no lo veo. Sí, ¿cómo le va? Yo quería preguntar, están diciendo que la maternidad está romantizada, ¿no? Sí. Entonces, en síntesis, verían a la maternidad como algo negativo, totalmente. No. Entonces, No. ¿cómo? Romantizar, ¿qué quiere decir? Romantizar quiere decir que haces de la maternidad algo que en sí mismo es maravilloso, ¿sí? Y que en sí mismo la mujer debe tomarlo como una bendición, ¿sí? Y no es así. No es así porque hay miles de casos, ¿sí? Hay miles de situaciones. Y una maternidad elegida obviamente es algo maravilloso y yo voy a estar de acuerdo con eso, en considerarlo maravilloso. Pero esa maternidad, que es una elección consciente de una mujer que quiere tener un hijo, es maravilloso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la maternidad no es elegida? ¿Sí? Yo pregunto una cosa. Hay casos de aborto de mujeres que mueren porque se introducen agujas en la vagina, agujas de tejer, y se perforan el útero. ¿Sí? Eso es un hecho. Ahora, yo pregunto, ¿cuál debe ser el estado psicológico de una mujer que hace eso? ¿Sí? Realmente el estado en el que está es de una desesperación terrible. ¿Sí? Entonces, claramente la maternidad no puede ser romantizada. La maternidad es algo maravilloso cuando la maternidad es elegida, pero cuando la maternidad no es elegida, está, inclusive, no lo digo yo, está pensado por, digamos, los organismos de salud, de derechos humanos, está equivalente a la tortura, ¿sí? Una maternidad no otra cosa es que, bueno, que la mujer quedó embarazada, pero en el transcurso de ese embarazo decide, ¿sí? Que, o sea, se acepta y elige continuar con ese embarazo, que eso a veces pasa, ¿sí? Que al principio dice, bueno, hoy quedé embarazada, no estaba planificado, y bueno, y eso también es maravilloso y también es algo lindo que eso pase, ¿sí? Pero hay veces que no, que eso no pasa. El caso de, porque con el tema de la romantización de la maternidad, se ha llegado a justificar el embarazo de niñas, ¿sí? De niñas embarazadas. Y eso es realmente una violación a los derechos humanos. O sea, niñas que han sido obligadas a ser sometidas a cesáreas, ¿sí? Entonces, eso es realmente, o en los casos de, pero
bueno, más allá de que se termina justificando de obligar a la mujer en cualquier circunstancia que siga, pero yo no iría tan allá, inclusive cuando la mujer no quiere tener ese hijo, ¿sí? Entonces, ese embarazo que no ha sido elegido, que inclusive cuando está embarazada no quiere seguir con ese embarazo, entonces, por las razones que sea, pero mucho más grave, si se trata de una niña, si se trata de una mujer que fue violada o abusada, entonces, porque algunos utilizan el siguiente ejemplo, bueno, aceptemos el aborto si fue violada o si es una niña abusada, pero no lo aceptamos si es que la mujer, bueno, quedó embarazada por accidente. Bueno, eso también es un modo de disciplinamiento. Ah, si te gusta tener sexo, báncatela. Eso. ¿Por qué la mujer no puede disfrutar de la sexualidad lo mismo que el hombre? ¿Sí? Y una chica que tiene muchas relaciones sexuales, ¿por qué es criticada y al varón se lo aplaude? ¿Sí? Entonces, esas cosas son formas que emergen del poder disciplinar. Y fundamentalmente, el poder disciplinar se, digamos, toma el cuerpo de la mujer con mucha más fuerza que el cuerpo del hombre, ¿sí? O sea, busca sujetar mucho más al cuerpo de la mujer que al cuerpo del hombre. Y eso está en las religiones, en gran parte de las religiones, eso está en gran parte de los reglamentos institucionales, inclusive hay instituciones que si una alumna queda embarazada, la despiden, ¿sí? Entonces, por lo menos así era hace algunos años, no sé si ahora. Entonces, inclusive institutos católicos, yo sé de algunos institutos católicos, no sé ahora, pero hace unos años, sí quedaba embarazada, o sea, había una perversión, porque si abortaba era asesina, pero si quedaba embarazada y era soltera, la expulsaban. Entonces, ¿cuál era la situación de la mujer? Entonces, el romantizar la maternidad está mal porque reduce la mujer a una sola función, que es la función reproductiva. Entonces, somos como una especie de máquina, o sea, tenemos que producir, y si no producimos hijos, no somos mujeres, o esta cosa de que lo más maravilloso que le puede pasar en la vida de una mujer es ser madre. Y bueno, yo no niego que en algunas vidas de algunas mujeres sea efectivamente eso, y está muy bien, y es muy lindo, pero no necesariamente eso sucede en la vida de todas las mujeres. Eso no es siempre así, ¿sí? Hay circunstancias, y esas circunstancias hay que, bueno, reconocerlas. Entonces, la maternidad no puede ser romantizada, porque cuando es romantizada está ligada siempre a un poder disciplinar. No sé, Pablo, si soy clara, no sé si te queda claro. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, no se trata de decir que la maternidad sea algo negativo, porque tampoco vamos a caer en la otra, que decir, bueno, ninguna mujer debe ser madre, no, o que ser madre está mal, o que ser madre, no, sino simplemente la elección. ¿Sí? La elección, y que la maternidad puede ser maravillosa para algunas mujeres, pero no para todas. ¿Sí? Y que a veces la maternidad es un bien y realmente es un regalo de la vida, y otras veces es una tragedia. Entonces, y no importa mucho las circunstancias, ¿no? Por supuesto que hay algunas circunstancias de violencia que empeoran, y en el caso de las madres niñas es peor aún, ¿sí? Entonces, la relación entre el romanticismo de la maternidad y el poder disciplinario es muy fuerte, y eso se vio en todos los argumentos que se oponían a la legalización del aborto. Yo conozco mucha gente que está en contra del aborto y sin embargo apoyaban la ley, ¿sí? Entonces, porque de eso se trata, porque puede ser que una mujer quede embarazada, no lo desee, pero sus creencias, digamos, religiosas le impidan abortar y decide seguir con ese embarazo, y eso es totalmente legítimo, ¿sí? Pero si decide que no,
es bueno que haya una ley, que el Estado pueda proteger esa decisión diferente. ¿Sí? Entonces, por eso no se trata de aborto sí, aborto no, nunca se trató de eso, sino de lo que se trata es si se debe criminalizar el aborto o no, ¿sí? Que son dos cosas distintas. O sea, yo leí, pero no sé, los argumentos más terribles, inclusive médicos que decían que les iban a hacer a las mujeres que fueran a abortar si los obligaban, cosas terribles y hubo muchas denuncias. O sea, y ahí salió a la luz de qué forma toda esta criminalización del aborto tiene que ver con este poder disciplinario sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, y eso lo podemos ver en un montón de expresiones populares, y todas esas expresiones populares van haciendo al consenso, digamos, de esto, de que la mujer tiene, no sé, vino a esta vida para tener hijos, ¿no? Y que todo lo otro es secundario. Y eso no es correcto. Sí, allí hay una manito levantada. ¿Quién es? Buenas tardes, profe. A mí me vino a la cabeza en el momento que estaba siguiendo por la tele lo del Congreso, pensaba en esta chica tejerina que hace unos años fue condenada por haber matado a su hijo recién nacido. Y pensaba en esa chica que hoy, por ejemplo, si le hubiera pasado eso, estaría amparada desde la ley. Porque en ese momento ella, digamos, fue negada, cuando ella pidió abortar, fue negada por el Estado, digamos, que se lo negaron, le negaron la posibilidad. El estado psicológico de ella era tal que llegó al punto de llegar a matar a ese bebé, ¿no es cierto? Porque veía la cara del violador en la criatura. Y ella tuvo que pagar una condena de cárcel por no haber sido tenida en cuenta o contenida psicológicamente por un Estado que la ampare y que la ayude. Entonces yo pensaba en ella, que quizás en este contexto esa chica hubiera sido contenida y ayudada. Sí. En un contexto con una ley. Recuerdo ese caso, fue un caso realmente terrible. Sí, fue terrible ese caso. Sí, ahí hay otra mano levantada. Profe, se me venía a la cabeza con esto que usted decía sobre los argumentos en contra, cuando decían, bueno, si es en caso de violación está bien. Y esto del poder disciplinario, de que realmente no les importa en realidad esa vida que se perdería, que en este caso sería el feto, sino que lo que les interesa es que no podamos decidir. O sea, les molesta en realidad que podamos decidir sobre nuestros cuerpos, no que se pierda esa vida del bebé, del feto, o como ellos le llamen. Eso es lo que les molesta realmente. Porque, o sea, si es una violación, la vida no importa, entonces. Eso es Claro. lo que quería decir. Sí, exactamente. Siempre son peligrosos aquellos argumentos que intentan hablar por el feto, por digamos, por alguien que no tiene voz, ¿sí? Terminan siendo un poco peligrosos y hay que empezar a leer entre líneas, ¿sí? Porque ¿quién soy yo para ponerle voz al que no tiene voz? ¿Sí? Y por qué mi voz es la que vale, ¿sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Sí, Pablo, allí tenías la mano levantada. Sí, disculpe, yo creo que, digamos, del tema de las discusiones, va más allá del defender o no al feto, ¿no? Sino que es un tema de economía, más que nada, en el tema político. Yo creo que lo toma más por ese lado, el sí o el no de la legalización, porque sabemos, digamos, que, o sea, se sabe que no es gratis, nada es gratis, y que sería un cambio grande, no sé si tan grande, pero sería un cambio en la economía, y hoy en día las cosas no están tan bien.
creo que se ve más desde ese punto en la política, no tanto en lo que se piensa. No sé si te llego a entender, Pablo. Que es político, claro, en el sentido de Foucault, ¿sí? Porque estamos justamente hablando del poder disciplinar. Y si hablamos del poder disciplinar, estamos hablando de política. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, es político. La política siempre está asociada a la economía y justamente la economía lo que requiere es de cuerpos dóciles, especialmente de mujeres dóciles. O sea que, en ese sentido, el decir que es un interés político y económico, la legalización, yo diría que sí, es político, pero justamente la criminalización está más ligada a una política y a una economía, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el debate ha sido una cosa realmente muy buena porque sacó a luz muchas creencias de que estaban ligadas al disciplinamiento, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y lo que a mí más me llamó la atención es que la pobreza de los argumentos de aquellos que se oponían, porque los que estaban a favor de la legalización utilizaron argumentos desde la ciencia. Recuerdo uno, bueno, no sé si ahí el texto de Aylén lo presenta, el argumento de un médico, el argumento de un filósofo, argumentos realmente interesantes. Y por otro lado, del otro lado, lo que teníamos eran argumentos o bien religiosos o argumentos totalmente disciplinatorios, o sea, sin ningún tipo de filtro. O sea, la mujer tenía que obedecer, tenía que ser madre y la vida del hijo estaba por encima de la madre, ¿sí? Además, el aborto asistido no produciría un mayor gasto económico a un Estado, o sea, no veo en dónde estaría eso. No sé, se gasta plata en tantas cosas, o sea, no veo cuál sería la relación, ¿sí? Pero sí, claro, es una cuestión política, pero quizás no exactamente en el sentido que vos lo dices, Pablo. En el sentido que si hablamos del poder disciplinario, estamos hablando de política, ¿sí? Bien. ¿Alguna...? Bien, sí, hay un argumento muy lindo que a mí me gustó, porque cuando decían, bueno, si es por violación, sí, pero si es por placer, porque gozaste, no. Entonces, hubo un argumento muy lindo que dice, bueno, entonces las personas que sufren de diabetes porque nacieron con una diabetes, está todo bien, pero aquellos que tienen diabetes porque comen muchos dulces y muchas harinas, no, que se embromen porque se lo buscaron. O sea, es la misma lógica, ¿sí? Y sin embargo, nunca aceptaríamos esa lógica, ¿sí? ¿Marcos? Profe, sí, para mí... Lo estuve pensando un poquito, pero digo, romantizar me parece lo contrario a estigmatizar, ¿no? Y las dos cosas tienen que ver con las palabras, con los discursos. O sea, me parece que los discursos tienen efectos físicos, y yo veo más en esto de romantizar la maternidad una relación entre discursos y cuerpos que entre poder disciplinario y cuerpo, ¿no? O sea... No sé si es aceptable la postura, pero me parece más evidente eso que lo otro, digamos. Relación discursos y cuerpos, cómo los discursos moldean los cuerpos, obligan a los cuerpos, no sé, controlan a los cuerpos, que el poder disciplinario en sí mismo, me parece. A ver, Marcos, me parece, cuando hablamos del poder disciplinario, incluye discursos y también prácticas. Y las dos cosas intervienen en la constitución de los cuerpos y en la sujeción de los cuerpos,
¿sí? O sea, son las dos cosas que intervienen. Y en la romantización de la maternidad, sí, termina siendo una estigmatización para aquellas mujeres que deciden no ser madres por la razón que sea. ¿Sí? ¿Hay otra manito levantada ahí? Bueno, ¿otra mano? Bueno, entonces, bien, entonces, otra forma, ¿sí?, de el poder disciplinario se dio en un debate, que es el que analiza Vera, ¿sí?, justamente cuando dice, cuando analiza el debate de la baja de edad de punibilidad. ¿Sí? Ustedes saben que la baja de edad de punibilidad que solicitan a algunos, es decir, que puedan ir a la cárcel, que deban ir a la cárcel aquellos que cometen delitos siendo menores. ¿Sí? Entonces, hay que ver allí el modelo penal de la prisión que se basa en el castigo. Y eso justamente tiene que ver con esto que planteaba Foucault del poder disciplinar. Es decir, si nosotros pensamos que la delincuencia, ¿sí?, la vamos a eliminar de nuestra sociedad solamente o exclusivamente por vía del castigo, bueno, estamos equivocados, porque las sociedades vienen castigando desde mucho tiempo atrás y sin embargo no se ha logrado mermar, sino que siempre más bien ha habido un aumento de casos de delincuencia. Y en el caso de la delincuencia, cuando es producida por un menor, ¿sí?, ¿será que con el tema del castigo vamos a lograr los objetivos que la sociedad se propone? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que está en la decisión de la persona. O sea, no que el castigo no va a cambiar a la persona por sí, sino está en uno la decisión. A ver, Jennifer, vamos a revisar de nuevo la noción, después de haber visto la noción de cuerpo sujetado, la noción del poder disciplinar, tenemos que ver también hasta dónde las decisiones son tan libres e individuales. ¿Sí? Probablemente a nosotros nos puede parecer de que, bueno, no vamos a robar, no vamos a cometer un delito, pero en otros contextos eso no sería tan así libre e individual, ¿sí? O sea que, si bien no estoy negando la libertad, pero sí lo que no podemos hacer es hacer que todo en el ser humano se pueda reducir a la idea de libertad. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, cuando un niño, ahí alguien está poniendo eso, ¿por qué si un niño de 14 años, de 12 años roba, ¿sí? Realmente, bueno, habría que preguntarse si hay ahí un ejercicio de libre elección. Ustedes son psicólogos, a mí me gustaría mucho que lean la obra de Winnicott, que por alguna razón no se nos enseñan en la carrera, pero justamente Winnicott dice, si la sociedad lo que quiere es liberarse, porque efectivamente que te roben la cartera es un embole, ¿sí? Y que te roben todos los documentos es un embole y le da odio a la sociedad, a cualquiera que ha pasado por ese tipo de robo, te da bronca. O sea, no vamos a negar el hecho, ¿sí? Da bronca. Sin embargo, si el objetivo es liberar a la sociedad de ese mal trance, bueno, dice Winnicott, entonces construyamos lugares donde vayan todos los niños que nos molestan, todos los jóvenes, todo, y los sacamos de la vista, ¿sí?
pero no soluciona, no digamos que nos interesa solucionar el problema, ¿sí? No digamos que nos interesa resolver el tema de la delincuencia, simplemente ponemos, digamos, barremos y ponemos la basura debajo de la alfombra, ¿sí? Entonces, esto que tanto nos molesta, bueno, eso lo ponemos debajo de la alfombra, ¿se entiende? Ahora, eso, digamos, ¿es solucionar el problema de la delincuencia? ¿Sí? Porque también también se romantiza la pobreza, también, digamos, hay formas de no ver, ¿sí? Entonces, en estas concepciones que defienden el castigo y que hacen del castigo y de la disciplina, estos chicos son así porque lo que les falta es disciplina, ¿sí? Y que convengamos que muchas veces la transgresión, más que el robo o otra cosa, muchas veces es el vagabundeo. Y el vagabundeo ya sabemos que para el sistema disciplinar es de terror. Entonces, ¿por qué, digamos, vamos a creer que con más castigo solucionamos el problema? ¿Sí? Obviamente algo hay que hacer, porque si no, la sociedad genera más odio y la sociedad es vengativa, ¿sí? Pero, digamos, de ahí a creer que vamos a solucionar el problema con mayor castigo, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, y apunta a eso el texto de Vera, es justamente mostrar cómo ese poder punitivo, esa cuestión de castigar, esa cuestión tiene que ver con esto de disciplinar, ¿sí? Entonces, esta cuestión de disciplinar, bueno, realmente no va a ser lo que va a funcionar, no va a resolver el problema de la delincuencia, digamos, en el caso de menores. O sea, no lo va a resolver. En realidad lo agrava, ¿sí? En realidad lo agrava, porque a lo mejor un niño ingresa en estas instituciones porque robó y después termina saliendo un delincuente ya profesional, ¿sí? Entonces, lo que se interesa analizar aquí es cómo en los argumentos que solicitan la baja de la edad de punibilidad está justamente esa idea del poder disciplinar, ¿sí? Y creer que el castigo, ¿sí?, y la disciplina solucionan todos los problemas que tiene una sociedad. Y además se crean algunos mitos, como por ejemplo el mito de la inseguridad, ¿sí? O sea, eso también es una construcción. Entonces, todo eso, digamos, hay que tenerlo presente y revisar, digamos, todos los elementos que van entrando allí y ver qué concepción de ser humano está subyaciendo detrás de todos esos argumentos, tanto en el caso de la criminalización del aborto como en este debate sobre el debate sobre la baja de edad de la punibilidad. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos allí dos ejemplos concretos, actuales, en los cuales interviene el poder disciplinar. Pero sería mucho más interesante que nosotros, recuerden siempre que el poder crítico es sobre nuestras propias creencias, no sobre las creencias de los otros, sobre nuestras propias creencias, ¿sí? Hay una compañera que dice, pero la inseguridad existe. El existe, ¿sí?, es una afirmación ontológica, ¿sí? Y decimos que algo existe, tiene que ser un algo, ¿sí? Una identidad, ¿no? Una entidad, perdón. Eso es un algo que existe. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir la inseguridad? ¿Sí? Habría que analizarlo. Hay mucho de mitología con respecto a la inseguridad, ¿sí? Hay muchos mitos que justamente, porque el poder disciplinar se basa en producir miedos,
Ya vamos a ver cuando pasemos al neoliberalismo. Sí, sí, hay robos, nadie dice nada. Pero una cosa es decir hay robos y otra cosa es decir hay inseguridad. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Hay robos, son hechos delictivos que hay que verlos, analizarlos estadísticamente, por supuesto, darle solución. Y otra cosa es decir hay inseguridad, porque la inseguridad es más bien una emoción. ¿Sí? Es una sensación, es un miedo. Profe, pienso con respecto a la inseguridad, cómo desde los medios también se da como toda una campaña del miedo, que al final termina sirviendo más al poder disciplinar, trayendo más policías y la gente pidiendo más policías, siendo que al final termina siendo quienes reprimen por Claro. todos lados. Y bueno, me llamó la atención en el texto que hablaba de el pedido de seguridad y de la apertura de la discusión de nuevo sobre la edad de baja de punibilidad en épocas de campañas políticas, como Sí. un discurso que garpa mucho y es como, bueno, vamos a eliminar la pobreza o vamos a acabar con la inseguridad. Sí, sí, exactamente. Entonces, la inseguridad, digamos, es una emoción y cuando se dice de que existe y se afirma de que existe, en realidad no se tiene muy claro la afirmación de qué se está diciendo que existe, ¿sí? Porque una cosa es decir, hay delitos, hubo tantos delitos en esta semana, en este mes, hacer una información estadística, y otra cosa es decir, hay inseguridad. Entonces, el mito de la inseguridad nos hace pedir por más policías, ¿sí? Entonces, fíjense, no pide más, bueno, contengamos más a aquellos que están en condiciones más vulnerables, así no se ven presionados, hagamos algo, digamos, para eso, para mayor contención, pero sí es pedir más policía. O sea, si la seguridad se correlaciona con el pedido, la demanda de más policía, entonces tiene que ver con el poder disciplinar. ¿Se entiende? Y el poder disciplinar es punitivo, más represión. Entonces, fíjense, no se dice más educación, se dice más policía. Está bien que el problema de la seguridad no es, el problema del delito no se resuelve con la educación, pero es una herramienta, ¿sí? Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes vean ahí cómo exactamente esto de hace falta mano dura, ¿no? Hay que dice Florencia, eso justamente ahí son argumentos disciplinares. Entonces, lo que yo les decía, revisemos nuestras propias creencias. O sea, si yo creo, está bien, me robaron la cartera, me dio broncón, eso es lícito, esa sensación de vulnerabilidad que uno siente es horrible, nadie lo va a negar. ¿Sí? Ahora decir, bueno, y por supuesto quiero que lo atrapen, quiero que lo castiguen, hasta es una emoción normal, pero ahí a decir que mi proyecto, que yo adhiero a un proyecto político donde haya más mano dura, que además no sé si esa mano dura no va a caer sobre mí o sobre los seres allegados a mí. ¿Sí? ¿Cuántos pidieron mano dura y cuando vinieron, digamos, los golpes de Estado se dieron cuenta que la mano dura caía sobre ellos mismos? ¿Se entiende? Entonces, ojo con el pedido de mano dura, ¿sí? Porque es un pedido peligroso, porque yo no sé si a mí no me va a afectar. Entonces, hay que tener, bueno, en consideración eso y revisar estas consideraciones, ¿sí? Y recordar siempre que el poder disciplinar está actuando siempre en las formas más insospechadas. Entonces, estos debates sacan a luz justamente argumentos de este tipo, ¿no? O sea, ahí es donde se puede ver con absoluta claridad cómo
el poder disciplinario está presente en todas estas demandas de sujeción. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Además, tengamos presente siempre una cosa. Lo que llamamos delincuencia, uno siempre piensa en el robo, y el robo de cercanía, ¿no? Que te roben la cartera, que te roben cuando vos vas por la calle, etcétera. Eso es el robo que más molesta porque es tan directo, ¿no? Y no nos molesta, por ejemplo, otros robos, y que nos devalúen los sueldos, y eso no molesta, pero sí molesta el que te robó la cartera. Bueno, podemos explicarlo psicológicamente a eso, pero hay una falta de lógica en eso, ¿no? Bien, pero además hay otro elemento, ¿sí? Hay otro elemento que la delincuencia no solamente está ligada al robo, ¿no? Sino que muchos de los derechos que nosotros gozamos hoy han sido resultado de luchas de personas que fueron consideradas delincuentes en su momento. ¿Sí? Es decir, que muchos de los derechos que gozamos ahora, muchos fueron a la cárcel por luchar por esos derechos, y hasta inclusive pagaron con sus propias vidas. Entonces, eso es, el concepto de delincuencia es un poco amplio, ¿no? O sea que como una transgresión, una oposición a la ley, vamos, tenemos que tener presente eso, ¿no? O sea que, bueno, estos derechos que gozamos, bueno, hubo algunos considerados delincuentes en su momento que lo dieron todo para que nosotros gocemos esos derechos. Entre esos delincuentes, vamos a poner, están las luchas feministas, ¿sí? Y a mí me interesa que del texto de Sanz Merino, ahí tomemos los 3 momentos del feminismo, ¿sí? El primer momento del feminismo es el feminismo de la igualdad, ¿sí? O sea, donde se buscaba la igualdad de derechos. Entonces, ahí ustedes tienen el ejemplo, no sé si vieron la película de las sufragistas, cómo llevan a cabo hasta actos delictivos, podríamos decir, el feminismo de la primera ola, exactamente, Jimena. Entonces, ese feminismo, digamos, esas luchas tienen un valor realmente importante porque fueron luchas llevadas a cabo por mujeres que fueron perseguidas, que fueron encarceladas, y que gracias a esas luchas hemos conseguido muchos derechos. Entonces, está, digamos, muy bien reivindicar ese feminismo. Después viene el feminismo de la segunda ola, ¿no? ¿Y qué características tiene el feminismo de la segunda ola? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo llamamos? El feminismo, si el otro era el feminismo de la igualdad de derechos, este es un feminismo de la diferencia. Muy bien, el feminismo de la diferencia. Este feminismo es un poquito peligroso, ¿sí? Porque si bien es cierto que algunas cosas dice, bueno, tenemos que marcar una diferencia porque no es lo mismo la situación de la mujer que la situación del hombre, y hasta ahí podemos estar de acuerdo. Hay rasgos, sin embargo, hay los argumentos que utiliza, como por ejemplo que hay rasgos en la mujer que son diferentes a los rasgos del hombre. Entonces hay situaciones, bueno, caen en algunos argumentos biologicistas, muy bien, Paloma, se caen en esencialismos, ¿sí? Y este es un feminismo que yo en lo personal pensé que había sido superado
hasta que en una de las últimas marchas antes de la pandemia apareció un grupo de feministas que decía, bueno, solo pueden participar quienes tienen vulva, ¿sí? Entonces, eso no es feminismo. Eso no es feminismo. El problema del feminismo de la segunda ola es un feminismo que, si bien hay algunos argumentos que están bien y son interesantes, sin embargo, cae en esencialismos, ¿sí? Y fundamentalmente, al caer en esencialismo, produce esto de la mujer, ¿sí? Y se universaliza esa mujer, cuando en realidad no es así. O sea, el concepto de mujer en un feminismo tiene que ser atravesado por el de clase social, tiene que ser atravesado por el concepto de raza, tiene que ser atravesado por un montón de otros conceptos, porque si no, nos quedamos con una cosa muy abstracta y eso no nos sirve, ¿sí? Por eso es que surge el feminismo de la tercera ola, ¿sí? Exactamente, porque cuando caemos en el biologicismo, caemos en esto de la mujer, digamos, y terminamos en la mujer productora de hijos, ¿sí? Entonces, termina siendo peligroso. El feminismo de la tercera ola justamente va a decir, no, hay que hacer digamos, atravesar el concepto de la mujer con cuestiones de raza, con cuestiones de clase social, ¿sí? La interseccionalidad, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí, digamos, empezamos a ver que no es tan así. Y también habíamos visto el feminismo, sí, tiene que ser interseccional totalmente, ¿sí? Entonces, interseccional quiere decir eso, que es atravesarlo, tener estas otras variantes, clase social, raza, ¿sí? Tener todos esos elementos para no poder hablar de la mujer, sino hablar de mujeres, ¿sí? Porque no es lo mismo una mujer de clase alta que una mujer que es trabajadora o una mujer que está en una etnia que es totalmente abandonada y estigmatizada, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que poder ver cómo, nosotros podemos ver cómo incluir esto nos cambia ya el concepto de feminismo. ¿Sí? Y salir del biologicismo nos permite hacer que el feminismo sea queer, ¿sí? Es decir, que también poder hablar, digamos, de un feminismo más inclusivo, ¿sí? Una de las promotoras de este feminismo de la tercera ola es Haraway, que nosotros ya vimos un texto de ella, el texto Conocimiento Situado, nosotros ya lo vimos, ya lo trabajamos, ¿no? Pero aquí, después, el texto que tenemos es el texto Cyborg, ¿sí? Donde ella presenta el fenómeno Cyborg, ¿no? El manifiesto Cyborg, Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista a fines del siglo XX, ¿no? Ese es el texto que tenemos. Entonces, en este texto, Haraway presenta este mito, donde justamente sobre este texto vamos a volver durante todo el año muchas veces, pero es importante que vamos incorporando ya algunas nociones desde aquí, desde esta unidad. Entonces, ella presenta este cyborg justamente porque lo que ella quiere fundamentalmente es borrar fronteras. Nosotros habíamos visto que la lógica dominante es una lógica, una gramática de construcción de fronteras. Hombre, mujer, ¿sí? Ser humano, animal. Naturaleza, cultura.
¿sí? Todos esos binomios que ya habíamos visto, esos dualismos que ya habíamos visto, que no son polaridades, ¿sí? Sino que son oposiciones. Entonces, ¿se acuerdan lo que eran las oposiciones, no? ¿Qué diferencia había entre polaridad y oposición? Que la oposición marca un poder, una superioridad. Perfecto, ¿sí? En la oposición Intenta anular al claro, otro. en la oposición, muy bien, Nelson. En la oposición hay una jerarquía, un dominio, ¿sí? En cambio, la polaridad no. La polaridad se trata de un complemento. Entonces, en esta oposición, ¿sí? Nosotros vemos esa producción de fronteras, ¿no? Esa frontera. Entonces, lo que ella busca con el concepto de cyborg es empezar a hacer cada vez más borrosas esas fronteras. ¿Sí? No es exactamente, hay alguien muy bien lo relacionó con Foucault, ¿sí? No es exactamente lo mismo, ¿no? Porque en el caso de Foucault, el hombre máquina o el cuerpo máquina es justamente un cuerpo producido para que pueda producir como una máquina, ¿sí? Es un cuerpo sujetado. En cambio, aquí el cyborg, como una construcción donde se borra la frontera entre máquina y organismo, es justamente con el objetivo de borrar la frontera, ¿sí? O sea que hay objetivos políticos distintos, ¿no? Son cosas distintas, ¿sí? Entonces, estos opuestos, naturaleza, cultura, humano-animal, lo que hace el cyborg es debilitar estos opuestos, ¿sí? ¿Por qué quiere debilitarlos? Porque justamente en estas oposiciones hay relaciones de dominio. Entonces, si nosotros lógicamente, por eso la cuestión, antes que política, antes que nada, es epistemológica, ¿sí? Es cognitiva. Entonces, nosotros tenemos que ir desarmando, ¿sí? Estas oposiciones que muchas de ellas las tenemos tan naturalizadas, ¿sí? Entonces, el cyborg lo que hace es, a través de la ciencia ficción, vamos a decir, es justamente ponerlas en cuestión, ¿no? Desarmarlas, visibilizarlas, ¿sí? Deconstruirlas, ¿no? Eso es lo que hace el cyborg. Ir viendo cómo las tecnologías van justamente, o sea, reconocer cómo las tecnologías nos van constituyendo, porque nosotros en nuestros cuerpos, y ahí sí, retomando la idea de Foucault, el cuerpo producido por el poder, está atravesado por tecnologías, ¿sí? Uno podría decir, no, yo no soy Terminator, ¿sí? Pero sin embargo sí somos cyborg. Un ejemplo, ahí lo veo a Nelson que usa lente, yo uso lente, ¿sí? Entonces, esto ya me hace un cyborg, ¿sí? Porque el celular, ¿sí? Aquí, bueno, estamos reunidos aquí, ¿no? Gracias a que somos todos un poco cyborg. Entonces, esto, digamos, tenemos que ir visualizando cómo esto nos va constituyendo. Entonces, ir revisando, ¿no? Entonces, ahí pregunta, ¿qué oposiciones quiere terminar el cyborg? A ver, ¿quién le responde? No me acuerdo quién fue la que preguntó. ¿Cuáles son las oposiciones? No que quiere terminar, que quiere deconstruir, ¿sí? ¿Cuáles Naturaleza y cultura, organismo y máquina. Ahora se me fue el otro. Hombre-mujer. Hombre-mujer, sí. Naturaleza, cultura, animal humano, ¿sí? Lo físico, no físico. Muy bien, todas esas oposiciones que todas ellas encierran una relación de poder. Entonces, con lo que ella busca con el mito del cyborg es de construir esa frontera. Entonces, el cyborg
¿Por qué las deconstruye? Porque el cyborg es un ser de frontera. ¿Sí? Realidad también, profe, la ciencia ficción y la realidad, o la realidad y lo aparente. Sí. Arte, ciencia. ¿Por qué el cyborg las deconstruye? Porque el cyborg justamente es un ser de frontera. ¿Sí? Entonces, el cyborg es un ser de frontera. Entonces, si nosotros empezamos a ver qué otros seres de frontera hay, bueno, todo aquel, ¿sí? No sé, una persona trans es un ser de frontera. ¿Por qué? Porque justamente, ¿dónde se va? La sociedad, el ser de frontera es aquel que incomoda a la sociedad porque no sabe dónde clasificarlo. Si lo pone de este lado o si lo pone de este otro lado. ¿Sí? Cuando no sabe la sociedad se inquieta. ¿Sí? La sociedad se pone nerviosa, porque a la sociedad le encanta ordenar, ¿no? O sea, mantener la jerarquía. Y si no sabe, si lo pone de este lado o lo pone de este lado, se siente perturbada. ¿Sí? Entonces, eso exactamente, tiene sus taxonomías generadas por estas oposiciones, y cuando algo no encaja en esas taxonomías, se pone muy mal. ¿Sí? Entonces, el cyborg lo que hace es generar esa inquietud. ¿Sí? Entonces, ella da muchos ejemplos, ¿no? De cyborg, o sea, personas, por ejemplo, que están en esa frontera. ¿Sí? Justamente que habitan esas fronteras, desde un sentido literal, ¿sí? Aquel inmigrante. ¿Por qué el inmigrante es un cyborg? ¿Por qué un inmigrante es un ser de frontera? ¿Por qué les parece a usted? Ahí casi literal, ¿eh? Y porque proviene de otro país y está residiendo en otro, entonces cuando se le puede preguntar, ¿y de qué nacionalidad sos? Y soy de Estados Unidos, pero resido en España. Y es como que al vivir, por ejemplo, más de 6 años en España, se le puede cambiar la nacionalidad o está ahí como en un conflicto de clasificación. Sí, exactamente, muy bien. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Es asombroso cómo muchos argentinos que han sido cyborg cuando han vivido en algún momento en Europa, a veces lo olvidan cuando tienen que considerar a los inmigrantes que están aquí, ¿no? Entonces, el cyborg es un ser de frontera, es el que genera esa perturbación. Entonces, el cyborg es justamente para eso, para debilitar. Porque las categorías que forman estas oposiciones, que están alrededor de estas fronteras, nunca son inocentes. O sea, eso es lo que tenemos que deconstruir. No hay inocencia en esas categorías. Cuando hablamos de hombre, mujer, lo uno y lo múltiple, ¿sí? Cuando hablamos de esas categorías, no son inocentes. ¿Sí? La categoría mujer nunca es inocente. No hay inocencia, no está designando algo natural, algo obvio, algo que no esté atravesado por lo político, que no esté atravesado por opresión, que no esté atravesado por lo colonial. La categoría mujer está atravesada por todo eso. Sí. ¿Por qué se diría que la mujer sería inocente? Digamos, porque usted dice que la mujer no es alguien inocente, obviamente. No estoy diciendo ni yo ni Haraway. No decimos que la mujer no sea inocente. Estamos diciendo que la categoría mujer no es inocente. Ah, ¿Sí? está bien, está bien. ¿Sí? O sea, el decir mujer, ¿sí? La categoría mujer, el concepto mujer no es inocente, porque esa categoría mujer está atravesada por política, por patriarcado, por colonialismo, ¿sí? Entonces, nunca es una categoría inocente, además que forma parte de una oposición, ¿sí? Claro. Exactamente como está en el texto de Wittig, que después ya lo vamos a trabajar. Entonces,
ya no hablamos justamente de la mujer, sino que empezamos a deconstruir y empezamos a ver todo lo que atraviesa todo lo que atraviesa de ese, digamos, a esa categoría, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, cerrando un poco esta unidad, nosotros pensamos normalmente en las lógicas estas de oposición, y cuando vimos en los cuerpos sujetados de Foucault, pensamos cómo todo está entrelazado, en especial cuando hablamos de patriarcado, cuando hablamos de colonialismo, cuando hablamos de capitalismo, ¿sí? Vemos esas relaciones. Y ustedes tienen acá un texto que se llama Breve Historia del Neoliberalismo de Harvey, y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver este texto en esta unidad del pensamiento crítico, ¿no? Bueno, y acá este texto está puesto a propósito porque para que ustedes entiendan lo que es el liberalismo como proyecto político, cómo surge, cómo ese proyecto político, digamos, va a generar un consenso, ustedes lo tienen ahí analizado en el texto, genera ese consenso, y cómo este neoliberalismo va a redefinir lo que se tenía que ver con la noción de clase, pero fundamentalmente lo que me interesa, bueno, les cuento históricamente lo que en un momento dado hubo un neoliberalismo embridado, es decir, hay un Estado que es intervencionista, o sea que no estaba todo libre al mercado, sino que el Estado intervenía. Pero sin embargo eso pasa por ciertas crisis y empieza a surgir un proyecto de neoliberación, ¿sí? De esa neoliberalización, digamos, es la que se empieza a dar, y que si bien en algunos países, como por ejemplo en Chile y Argentina, se instala de un modo brutal, porque se da a través de golpes de Estado, de represiones, ¿sí? Sin embargo, para que ese proyecto funcione, que es el proyecto de Reagan y de Thatcher, para que ese proyecto funcione necesita construir un consenso, o sea, necesita ganar elecciones, ¿sí? Entonces, los ensayos se hacen mediante golpes de Estado porque es la única forma que tienen de instalarse, pero después empiezan a fabricar el consenso, ¿sí? Empiezan a construir un consenso. Entonces, estos ensayos que se dan en Chile y Argentina son para establecer este modelo, hacer esa práctica, pero después llevarlos, digamos, a una, digamos, donde funcionen democráticamente. Entonces, es un proyecto político, ¿no? Y entonces, claro, después de los golpes sí, pero justamente ya después empieza, digamos, a este proyecto a buscar instalarse de forma democrática, no mediante golpes, ¿no? Pero originariamente se instala mediante golpes, y los primeros ensayos se hacen en Chile y en Argentina. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ese liberalismo embridado y la neoliberación? En el liberalismo embridado, que hay un Estado que interviene, o sea, es un liberalismo como, digamos, como controlado, ¿sí? Todavía funciona podríamos decir, el pacto
entre las clases trabajadoras y los modos de producción, los gremios, por ejemplo. Entonces, están allí con sus tensiones, pero están allí. En la neoliberalización, lo que se da es que la producción deja de tener una supremacía y la especulación empieza a ocupar ese lugar importante. Entonces, es más importante las especulaciones financieras que lo que una empresa pueda producir. ¿Se entiende? Entonces, para eso, digamos, hay que modificar una serie de cosas. Y empieza a debilitarse esas relaciones que se tenían, o sea, con las fuerzas productivas. O sea, empiezan a ocupar, digamos, un lugar totalmente insignificante en la red de producción. Entonces, para ir instalando eso, el neoliberalismo lo que va a hacer es justamente ir desplazando a ese liberalismo embridado y para no tener que imponerse siempre por golpes de Estado, va a necesitar de una retórica neoliberal. Esa retórica neoliberal va a tomar algunos discursos que son legítimos y esos discursos legítimos, como por ejemplo la idea de libertad, ¿sí? Se va a ir apropiando y va a empezar a tomar la idea de libertad, a transformarla y hacerla, digamos, parte de su retórica, ¿sí? Entonces ustedes van a ver gente que utiliza esa retórica de queremos ser libres, ¿sí? Pero muchos de los que defendieron la idea de libertad, que por supuesto no se debe renunciar nunca a la idea de libertad individual, pero esa idea de libertad individual no tiene mucho sentido si no va acompañada con una idea de justicia social, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que entender, porque la idea de libertad por la libertad, si no va acompañada por justicia social, es una idea muy pobre de libertad, ¿sí? Hay gente muy limitada, que yo espero que no sean mis alumnos, que cree que la libertad consiste en que yo puedo cambiar de canal la televisión y que eso es un acto libre, ¿sí? Ah, no, yo estoy viendo este canal, soy libre, puedo ver este otro, ¿sí? Y que por eso es libre, ¿sí? Entonces, hay que deconstruir esa idea de libertad, porque esa idea de libertad forma parte de una retórica, ¿sí? Que el neoliberalismo se ha apropiado, ¿sí? Y esa apropiación del neoliberalismo justamente la pone al servicio de la fabricación de del consenso que le va a servir, ¿sí? Entonces, con esta idea de libertad, se lleva a la gente a que apoyen proyectos políticos que están en contra de sus propios intereses, ¿sí? Porque si bien la idea de libertad y la de justicia social son dos ideas que no necesariamente son muy amigas, pero tienen que ir juntas, inclusive con todas las tensiones que pueden producir. Porque además, un sistema donde se supone que sea libre, digamos, sin justicia social, se empiezan a dar ciertas circunstancias. Por ejemplo, porque ahí tenemos que ver esa formación de clase, ¿no? Que se va a constituir a partir del neoliberalismo. Pero lo veamos en la Argentina, ¿sí? ¿Cuándo sabemos que el neoliberalismo va triunfando? Cuando los que tienen las grandes fortunas cada vez pagan menos impuestos y los trabajadores cada vez pagamos más impuestos. Cuando eso sucede, entonces quiere decir que el neoliberalismo ha avanzado. Y si además hay grupos sociales, ¿sí? Hay grupos de ciudadanos
que defienden eso, entonces creo que el neoliberalismo ya se apropió de todo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que hay que empezar a hacer es de construir esa noción de libertad y revisar desde el punto de vista económico quiénes son los que pagan proporcionalmente los mayores impuestos. ¿Sí? Porque justamente la tesis del libro de Harvey es que el objetivo del neoliberalismo es beneficiar a determinados grupos. ¿Sí? Entonces, le ponen ese trasfondo filosófico de libertad, pero en realidad se apropia de eso para construir una retórica que claramente todos vamos a estar de acuerdo, pero sin justicia social, esa retórica es bastante productora de injusticias. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver y analizar hasta qué punto no estamos siendo sujetos por el neoliberalismo y apoyando proyectos que no nos benefician, en especial si esos proyectos hacen que determinados élites paguen proporcionalmente mucho menos impuestos que lo que pagamos nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo importante que vamos analizando y lo que me interesa que se vea a través de este texto es cómo, digamos, bueno, el poder de los medios de comunicación. Hay un caso de México, cómo se arma un poder de comunicación que se adueña de todos los medios de comunicación, pero también eso lo podemos ver en la Argentina. Sería bueno que lean el texto buscando los ejemplos en Argentina, ¿no? Entonces, que lo vayan viendo. Entonces, ¿y cómo esa retórica neoliberal empieza a armar una especie de sentido común? ¿Sí? Es decir, empieza a naturalizarse ciertas cosas que eso justamente va a evitar que podamos pensar siquiera en la posibilidad de una emancipación, ¿sí? Entonces, el pensamiento crítico tiene que ver con eso, ¿sí? El pensamiento crítico tiene que ver con poder deconstruir el sentido común, ¿sí? Y esa deconstrucción del sentido común tiene, va necesariamente a deconstruir esa retórica neoliberal. ¿Se entiende? Entonces, es importante que vamos avanzando sobre eso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? Bueno, ¿me dicen algo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No quiero que me digan sí, profe. Quiero que me digan algo más. Profe, ahí en el chat, charlando de cambiemos. Ajá. Sí, pero más allá que a veces no son los partidos políticos, ¿eh? Los partidos políticos son, vamos a decir, la punta del iceberg, ¿sí? Los títeres. Acá es mucho más, más subterráneo, ¿no? O sea, ¿por dónde va? ¿Sí? Medios de comunicación cómplices de esos partidos políticos intentan imponer eso, unificando un solo discurso. Sí, sí. Sí, ahí me dice, el neoliberalismo tiene que ver con una globalización, porque el neoliberalismo no es la persona que independientemente se pone un negocio y hace, no es ese el punto, ¿sí? Porque esa persona es tan víctima como cualquier empleado, ¿sí? Sino que el punto es las grandes corporaciones, y esas son internacionales, o sea, no hay forma de ver eso en este mundo como algo individual, no existe eso de que es este país, sino que es internacional, y eso creo que el texto de Harvey lo muestra muy bien. Profe. Exactamente, sí, Marco. Yo puedo compartirle algo que me cierra, que me convence, que entiendo en esta unidad y algo que no. A mí me parece que lo que leímos, digamos,
si yo tuviera que responder ahora qué es el pensamiento crítico, es como pensar las condiciones de nuestro pensamiento. O sea, por ejemplo, el texto de Harvey, ¿no? Es como lo que produce el pensamiento, digamos. Eso por un lado como que me cierra. Lo que insisto, y en lo que no me cierra, yo insisto, simplemente lo menciono porque es como un esfuerzo de pensar, pero atribuirle, entre comillas, todo al poder disciplinario, todavía me suena un exceso, ¿no? O sea, especialmente con lo de la romantización, no lo digo para que hablemos de eso ahora, sino simplemente son esas dos cosas que a mí me quedan al final de esta clase y de las lecturas, digamos, ¿no? Bueno, Foucault hace del poder disciplinario una sujeción bastante fuerte, casi que no nos da salida. Aleman critica un poco eso y él dice, bueno, le busquemos una grieta y ahí él propone una, ¿sí? Entonces, el punto es quiénes pueden resistirse, ¿sí? Pero eso yo no se los voy a responder porque, bueno, yo tengo algunas ideas sobre eso, pero creo que el ejercicio de la resistencia es un ejercicio complicado, salir del juego del poder, ¿sí? Entonces, creo que hay que revisar todas nuestras posiciones. Entonces, eso, digamos, es como mucho más complejo, ¿no? Pero yo creo que por ahora la mejor resistencia es desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? Es profundizar en el pensamiento crítico, profundizar en nuestras creencias, ir al hueso en nuestras creencias, ¿sí? ¿Por qué creo esto? A ver, nos sorprendamos viendo, sí, yo estoy diciendo esto, a ver, pero ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ir profundizando en nuestras creencias, ir viendo hasta dónde hemos sido colonizados. Ese es el mejor ejercicio de resistencia que podemos hacer por ahora, ¿sí? Entonces, me parece que de esta unidad lo que nos quede es el pensamiento crítico como resistencia, ¿sí? Como resistencia a procesos de colonización, como resistencia a procesos de neoliberalización, como resistencia a procesos patriarcales, que todos esos son procesos de opresión. O sea, eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿sí? ¿Hasta qué punto nuestras creencias se ayornan a estos procesos de opresión, ¿sí? ¿Hasta qué punto nuestras creencias son colaboradoras de procesos de opresión que me oprimen a mí también? ¿Se entiende? Bueno, la clase que viene tienen el práctico y vamos a comenzar con la unidad 4. Bueno, estamos en contacto. Hoy ha sido muy linda la intervención de ustedes, así que vamos a avanzar con la unidad 4, la clase que viene. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, que ya es la última clase, creo, antes de las vacaciones. Bueno, me alegro que les guste, chicos. Bueno, nos vemos. Chao, suerte. Chao, hasta luego.